Entonces, ¿todo bien con el audio? ¿Ven mi pantalla? ¿Me confirma, por favor? Sí, perfecto. Perfecto. Ok, chicos, como les había mencionado, el tema a tratar el día de hoy es algunos sustitutos de huevo interesantes que se han venido estudiando desde hace varios años en realidad. Hay algunos que desde mediados del siglo pasado se había venido pensando en esta sustitución parcial, principalmente en aquel entonces, y ahora con este tema de las alergias alimentarias, se ha pensado en la sustitución total del huevo en este tipo de productos. Vamos a iniciar entonces conociendo algunos aspectos generales del huevo, que posiblemente ya conocemos, pero para fines de la presentación nos resulta muy útil introducir con este tema. Ya sabemos que el huevo es una excelente fuente de proteínas, contiene algunas vitaminas y algunos minerales y es un alimento de alta calidad y además es rico en lo que es grasas saturadas. En su composición estructural está compuesto por la yema, que es la fracción de tonalidad amarilla, amarilla anaranjada, por la clara, que ya sabemos que es la fracción la fracción clara, digamos, o albúmina, y además la cáscara y algunas membranas que contiene. Tenemos en el cuadro la composición aproximada del huevo y sus componentes. El huevo contiene dentro de su composición, aparte de las proteínas, de los minerales y los lípidos que les mencioné, también una fracción de lo que son carbohidratos y un gran porcentaje de humedad. Podemos ver en el huevo entero que es hasta un 66,1%. Las partes que nos interesa a nosotros para fines de la elaboración de productos de panificación, pues son la clara y la yema, que dependiendo del tipo de producto puede utilizarse solamente la clara o bien el huevo entero, tanto clara como yema. En la composición de la clara, esta contiene un alto porcentaje de humedad, hablamos de hasta un 87,6% aproximadamente. Y con respecto a la fracción proteica, aproximadamente un 10%, un poquito más, un poquito menos. De los demás elementos, pues son ingredientes menores o componentes menores de lo que es la clara. Con respecto a la yema tiene un alto porcentaje de lípidos en su estructura y además vemos que contiene aproximadamente un 16% de proteína. Entonces, a nosotros lo que nos interesa básicamente para los productos de panificación es aprovechar las propiedades de esta fracción proteica, tanto de la clara como de la yema. Ahora bien, el huevo se considera un ingrediente multifuncional y es ampliamente utilizado en la preparación, por ejemplo, de pasteles, de queques, de quequitos, etc. En algunas formulaciones, como les había mencionado, se utiliza tanto la clara como la yema. Sin embargo, hay ciertos tipos de queques especiales, por ejemplo, los queques que se quieren que sean esponjaditos, digamos, o muy esponjaditos, como el queque tipo ángel, se utiliza solamente la albúmina. Ya vamos a ver a continuación por qué se utiliza solamente la clara en este tipo de productos. Sin embargo, en la mayoría de los tipos de queques se utiliza el huevo entero y se aprovechan las proteínas de ambos componentes. En general, de manera muy general, los huevos lo que hacen es contribuir a la textura y aportar además ciertas características sensoriales de aromas y sabores en los queques. Ahora sí, entrando un poco más en materia, vamos a conocer cuáles son aquellas propiedades tecnológicas por las cuales el huevo viene siendo un ingrediente tan indispensable en este tipo de productos de panificación dulce y por qué
es difícil y ha sido un reto y es un tema de investigación sustituir estas propiedades. La primera de ellas es la propiedad coagulante o gelificante que tienen las proteínas del huevo. Y esto nos ayuda a nosotros a darle la estructura o forma parte de los componentes que dan la estructura característica de los queques. Aquí tenemos un trabajo sinérgico de dos componentes. Por una parte, la gelatinización del almidón, y la desnaturalización de las proteínas es lo que a nosotros nos permite formar esta estructura de los queques. De hecho que ese trabajo sinérgico y principalmente las proteínas del huevo, durante el mezclado de la masa se incorporan pequeñas burbujas de aire que lo que permiten es aumentar el volumen específico de los quequitos y por eso vemos estos pequeños poros en la estructura. Entonces, las proteínas del huevo permiten que esa aireación inicial no se pierda durante la etapa de horneado, es decir, mantiene esas burbujas en la estructura y por lo tanto eso se nos traduce en un aumento en el volumen específico de los quequitos. Otra función importantísima, digamos, es la función espumante. Y en esta función cabe destacar que las proteínas de la clara son espumantes por naturaleza y son uno de los mejores espumantes que encontramos a nivel industrial en este tipo de productos. Con respecto a la clara, en la yema resulta contradictorias algunas proteínas que contiene, porque por una parte hay una proteína que ayuda a la clara en la aireación, en esta función espumante, mientras que hay otra proteína que por su parte inhibe la aireación. Entonces, por este pequeño detalle, en el tipo de productos en el que se requiere una buena aireación, aprovechando esta capacidad espumante, se utiliza únicamente lo que es la clara del huevo. También se destaca su función como emulsificante, principalmente la yema, ya que dentro de su composición contiene lecitina, la fosfatidilcolina, y de hecho que vale la pena mencionarles que del huevo fueron o se extrajo en los primeros estudios lo que es la lecitina. Estas tres son las principales propiedades tecnológicas que se busca sustituir cuando hablamos de buscar ingredientes que puedan sustituir al huevo. Sin embargo, se destaca que el huevo también posee propiedades como espesante, como aromatizante. Sabemos los aromas que desprende el huevo cuando ya ha sido incorporado, digamos, en un queque. Además, tiene un aporte de grasa debido a la fracción lipídica que contiene la yema de huevo, un aporte de humedad, de sabor, de color debido a los betacarotenos que contiene la yema y además nos aporta un valor nutricional, como ya lo hablamos anteriormente, debido a las vitaminas y los minerales que tenemos presentes en este producto. Ahora bien, luego de que hablamos de cuáles son las principales propiedades que nos beneficia el uso del huevo en productos de panadería, ¿por qué es importante investigar entonces sustitutos de huevo? Les mencionaba que desde mediados del siglo pasado, no recuerdo cuál fue el artículo más viejito que me encontré cuando estaba con la tesis, si era de 1930 o de 1940. Entonces vemos que desde ese entonces se había venido pensando en sustituir el huevo en diferentes alimentos. Y principalmente en aquel entonces se venía pensando en una sustitución parcial
con el objetivo de, si se encuentran sustitutos más baratos que el huevo, disminuir los costos. Esta era una de las principales razones. Además que en aquel entonces se satanizaba, digamos, las grasas que contiene la yema. Entonces ese era otro detalle por el cual sustituir el huevo en aquel entonces. Sin embargo, ahora con las nuevas enfermedades que tenemos y con las nuevas tendencias, se han venido desarrollando productos tanto para lactovegetarianos como para veganos. Y además, para aquellas personas que sufren, en este caso, alergia al huevo. Dentro de los sustitutos de huevo, ¿qué es lo que vamos a buscar entonces? Vamos a buscar simular la funcionalidad del huevo en el alimento que estemos desarrollando. ¿Y cuáles son aquellas propiedades que vamos a buscar en los ingredientes que estemos estudiando? Vamos a buscar propiedades emulsificantes, como ya lo hablamos anteriormente con respecto a la yema, propiedades gelificantes que nos permitan formar la estructura y además mantener dentro de la estructura las burbujas de aire que se formaron durante el mezclado de los ingredientes. Y además, propiedades espumantes que nos permitan de alguna manera sustituir las proteínas de la clara de huevo. Como les mencionaba, se pueden hacer sustituciones parciales o en su defecto para las personas alérgicas o veganas, digamos, sustituciones totales de huevo. Para lo cual, desde hace muchísimos años se han venido estudiando sus posibles sustitutos dentro de 3 líneas de investigación. Dentro de la línea de las proteínas, debido o queriendo sustituir la fracción proteica que habíamos hablado anteriormente del huevo, en la línea de los hidrocoloides, ya que se han estudiado diferentes propiedades espumantes dentro de este grupo, y además en la línea de los almidones, aprovechando esas propiedades gelificantes que poseen este tipo de productos. La proteína o el concentrado de proteína de lactosuero ha sido o fue uno de los principales potenciales sustitutos de huevo que se estudiaron desde mediados del siglo pasado. En la línea de los hidrocoloides tenemos una diversidad de productos que también se han estudiado principalmente como sustitutos de la clara de huevo. Y en la línea de los almidones tenemos muchísimos que igual se han estudiado, por ejemplo, el almidón de papa, que más adelante les voy a mencionar que es un ingrediente que se encuentra ya dentro de uno de los sustitutos que se comercializan actualmente. Y por supuesto, también se busca una combinación que nos permita mezclar, por ejemplo, hidrocoloides con almidones para potenciar esas propiedades que incorpora el huevo a este tipo de alimentos. Por mencionarles algunos ejemplos de los estudios que me encontré cuando estaba realizando la revisión bibliográfica para mi tesis, se encuentra este estudio en donde ellos hicieron una combinación de hidrocoloides y emulsificantes en queques libres de huevo. Y claro, el objetivo es siempre comparar con un control que contiene huevo y ver dentro de las diferentes características físicas y sensoriales cuál es el mejor sustituto o cuál combinación nos da los mejores resultados. Principalmente se va a buscar un sustituto que nos permita obtener un producto con un volumen específico aceptable. Además, que se asemeje lo más posible a otras características del control, por ejemplo, a la dureza de la miga, por ejemplo, y qué tan aceptable es para el consumidor. En el caso de este estudio,
Luego de que ellos realizaron las diferentes formulaciones, utilizaron como hidrocoloides, goma arábica, santán, guar, carragenina e hidroxipropilmetilcelulosa. Y dentro de los emulsificantes utilizaron el estearoil 2-lactilato sódico y el glicerol monoesterato. Y ellos concluyeron que utilizando hidroxipropilmetilcelulosa y estearoil 2-lactilato sódico, se obtuvo un queque libre de huevo de buena calidad. ¿Y qué aspectos principalmente se observan para poder definir esto? Por ejemplo, el volumen específico que se alcanza cuando se sustituye. Y en el caso de esta combinación que estamos hablando, podemos ver que tenemos un volumen específico mayor que los demás sustitutos e incluso mayor que el control. También se puede ver la dureza, que fue un queque más suave, menos duro que lo que fue la formulación control e incluso que las demás formulaciones. Y con respecto a la parte sensorial, después de analizar todos los parámetros, también se ve qué tan aceptable fue al consumidor. Entonces, en el caso de la combinación de hidroxipropilmetilcelulosa con glicerol monoestearato, podemos ver que se obtuvo en promedio 80 en el agrado general de los consumidores, mientras que en la formulación que ellos escogieron se obtuvo un 85 y estuvo por encima de las demás formulaciones. Entonces, así se toman decisiones cuando queremos sustituir, en este caso, el huevo en este tipo de productos de panificación. Este fue otro estudio en donde ellos, además de la sustitución de huevo, quisieron probar una mezcla de harina compuesta por harina de mijo malteada, harina de trigo integral, queriendo aumentar la cantidad de fibra dietética en el alimento, harina de amaranto germinada, harina de soya germinada, y con esto crearon lo que fue una harina compuesta para sustituir la harina de trigo refinada. Entonces, ellos tenían 5 formulaciones. La formulación control, que tenía la harina refinada y huevo. Luego empezaron sustituyendo en la segunda formulación, tenían la harina compuesta y huevo. Luego ya en las siguientes formulaciones utilizaron la harina compuesta y empezaron a sustituir el huevo. En la tercera formulación, en la T1, utilizaron banana como sustituto de huevo. Y de hecho que a nivel casero es un sustituto bastante utilizado. Luego en la formulación T2 utilizaron semillas de chía. Aquí vamos a la parte de combinar proteínas con hidrocoloides, ya que la chía contiene ambos componentes. Y en la quinta formulación, ellos sustituyeron el huevo con leche de soya en polvo, aprovechando la fracción proteica que contiene este producto. ¿Qué concluyeron al final? La harina compuesta les dio muy buenos resultados y la combinación de harina compuesta y banano como sustituto de huevo lo describen como que tiene un alto potencial. La harina compuesta para sustituir la harina refinada y el banano para sustituir los huevos en los quequitos. De manera general, les muestro algunos títulos de otros estudios que igualmente consulté. En este caso es con las proteínas de suero lácteo para sustituir la clara de huevo o el huevo completo en otros estudios.
y vemos que desde hace varios años se había venido trabajando en sustituir o en buscar sustitutos potenciales, en este caso para la clara de huevo, en los queques tipo ángel que les mencionaba, en donde queremos esa esponjosidad característica de este tipo de queques. También se ha utilizado lo que es el aislado de proteína de suero lácteo, en donde aquí tenemos una proteína más pura, digamos. Puede llegar hasta un 92% de proteína, mientras que en el concentrado se llega hasta 80-85%. Y acá lo que ellos hicieron fue trabajar formulaciones reducidas en huevo, utilizando aislado de proteína de lactosuero, y además agregaron algunos emulsificantes complementarios a la formulación. Les mencionaba anteriormente que hay algunos sustitutos de huevo comerciales que ya se están comercializando en el mercado internacional. Y uno de los ejemplos es de la marca Orgran, que es el No Egg, un egg replacer específico para productos horneados. Dentro de su formulación, ellos utilizan almidón de papa, almidón de yuca. Dentro de su composición también tienen carbonato de calcio, ácido cítrico como regulador de la acidez, y además utilizan metilcelulosa como estabilizador. Entonces aquí vemos ya una composición más completa en donde utilizan diferentes tanto almidones como gomas y otros ingredientes para lograr o tratar de sustituir el huevo y las funciones del huevo en este tipo de productos. Y con esta introducción que hemos hecho anteriormente de algunos estudios, quiero hablarles un poco sobre lo que trabajé en mi tesis de la maestría. Se trabajó en la evaluación de diferentes potenciales sustitutos de huevo. Además, trabajamos aplicando o aumentando la aireación en la mezcla. Probamos la adición de lecitina y además hicimos un estudio de almacenamiento, evaluando las características físicas y sensoriales para ver la aceptación del consumidor en un quequito libre de huevo. Les voy a hablar únicamente de la primera parte, sobre cuáles fueron aquellos sustitutos que utilizamos y algunos principales resultados que obtuvimos en el estudio. Siguiendo las tres líneas que les había mencionado sobre proteínas, hidrocoloides y almidones y combinaciones, se pensó en utilizar inicialmente dentro de las proteínas el concentrado de proteína de suero lácteo. Y aquí lo que se buscaba principalmente era encontrar la manera de sustituir la fracción proteica del huevo en los quequitos. De igual manera con el concentrado de proteína de soya. Resultó también interesante incorporar el mucílago de linaza y el mucílago de chía debido a algunas propiedades interesantes que se encontraron en la literatura. Y con respecto a los almidones, se desarrolló una mezcla de harinas de arroz yuca y goma santán, que ya se había estudiado esta combinación anteriormente en productos libres de gluten. Entonces se decidió ver el efecto en productos libres de huevo. Se utilizó también el producto comercial que habíamos visto anteriormente, el No Egg, para poder hacer una comparación entre todas las formulaciones versus un sustituto comercial que ya se encuentra en el mercado, y además una formulación control en la que sí teníamos huevo incorporado en la formulación. Igual buscando simular la funcionalidad del huevo.
Y podemos ver en la imagen, en la figura 8, la apariencia de estos ingredientes que utilizamos para sustituir el huevo. Por ejemplo, las imágenes A y B corresponden a los mucílagos, el mucílago de chía y el mucílago de linaza. La imagen C corresponde a la mezcla de harinas de arroz, yuca y goma santán que se preparó. La imagen D tenemos el concentrado de proteína de soya, luego el concentrado de proteína de lactosuero y finalmente el sustituto comercial. Estas últimas 4 formulaciones hacía falta prepararlas, cada uno de los ingredientes tenía su manera de prepararse, incluso el sustituto comercial ya trae en su etiqueta para sustituir un huevo cómo debe prepararse o qué cantidad debe mezclarse con agua para su sustitución. Y lo que se hizo fue, una vez que se tenían los ingredientes preparados, se tomó la formulación y en lugar del huevo se sustituyó ese ingrediente. Entonces al final teníamos 7 formulaciones, una con huevo y una con sustituto comercial y luego las demás con cada uno de los sustitutos que utilizamos. ¿Por qué se escogieron estos sustitutos? Se hizo una revisión en la literatura y diversos estudios mencionaban algunas propiedades ya demostradas o propiedades potenciales tanto de la proteína de lactosuero, de la proteína de soya, del mucílago de linaza y del mucílago de chía, propiedades gelificantes en todos los casos y potencialmente gelificantes en algunos casos, además emulsificante, estabilizante y función espumante. Y en el caso de los mucílagos, vale la pena mencionar que también tienen cierto aporte de fibra soluble dependiendo de la formulación en la que se incorporen en la sustitución de huevo. Y en algunos estudios también se ha encontrado que el mucílago de chía tiene potencial como sustituto de grasa. Se ha estudiado en esa línea de investigación. Para poder incorporar los diferentes sustitutos, se realizaron varias pruebas preliminares para poder encontrar una concentración de ellos que nos permitiera obtener un queque de buenas características. Y después de esa preevaluación, se realizó la comparación de todos o de todas las formulaciones. Con respecto a la mezcla de harinas que les había mencionado, esta ya se había utilizado anteriormente en productos libres de gluten y resulta que esta mezcla tiene propiedades gelificantes. Además que la yuca ya se ha estudiado anteriormente que funciona como adhesivo. Entonces, al final lo que queremos es mantener la estructura de los quequitos después del horneo. Entonces, queríamos aprovechar esta función adhesiva de la yuca para lograr mantener la estructura y además mantener las burbujas de aire dentro de la microestructura de los quequitos. En el caso del arroz, se pensó más que todo porque no genera sabores y además nos proporciona texturas suaves y cremosas. Entonces queríamos ver esa combinación. Además que la harina de arroz yuca se encontró también en una patente de 1954 en donde se empezaba a estudiar como sustituto de huevo. En aquel entonces era una sustitución parcial, como les menciono. Sin embargo, queríamos ver qué pasa cuando se realiza una sustitución total. En aquel entonces se mezclaba con otros ingredientes
y se incluía clara de huevo. Entonces no era una sustitución total que se quería realizar del huevo. Además se destaca que la yuca favorece la retención de agua y atrapa las burbujas de aire, lo que les mencionaba, lo que nos permite crear una textura uniforme en el quequito final que vamos a obtener. Con respecto a la goma Santán, al ser parte de las gomas, tiene algunas propiedades interesantes y se ha utilizado mucho en este tipo de productos de panificación, ya que aporta suavidad, favorece la incorporación y retención de aire de la masa, por lo tanto vendría siendo un potenciador. Además, se le ha atribuido en algunos estudios la capacidad de aumentar el volumen específico y dar una mayor resistencia a la miga. Y ya que estamos quitando el huevo, queremos algo que nos complemente esa estructura que nos proporciona la desnaturalización de las proteínas del huevo. Y además, algunos estudios mencionan que la goma Santán también proporciona una estabilidad durante el almacenamiento de este tipo de productos. Hablándoles un poquito de la metodología que se utilizó, se analizó tanto la masa de los quequitos como el queque final. Entonces, en la masa de los quequitos, lo que analizamos fue el color de la masa para ver esas diferencias o similitudes entre las diferentes formulaciones, la densidad relativa y la viscosidad de la misma. Y con respecto a los quequitos, lo que se analizó fue más que todo AW, porcentaje de humedad, el volumen específico, el color y el perfil de textura de los mismos. Finalmente se complementó con una prueba de agrado general para ver la percepción del consumidor de este tipo de alimentos. Algunos resultados que obtuvimos así de manera rápida con respecto a las masas y hablando específicamente de la densidad relativa, pudimos ver que algunas formulaciones simulan la densidad relativa de la formulación control. En los gráficos, la formulación que contenía huevo se va a ver de este color amarillento. Las demás van a ser de color rosado. Y pudimos ver que habían 3 formulaciones que tenían una baja densidad relativa. Y en el caso de este tipo de productos, cuando tenemos una baja densidad relativa, lo que nos indica es que hubo una mayor incorporación de aire en la mezcla de los queques. Y posiblemente, al analizar esta primera etapa, posiblemente si se lograban retener esas burbujas, íbamos a tener unos queques con un volumen específico aceptable. Por otro lado, con respecto a la viscosidad, se vieron o se observó que el sustituto comercial fue la formulación que estuvo más cerca o más parecido a la formulación con huevo. Se obtuvieron algunas formulaciones que presentaron una alta viscosidad. Ese fue el caso de la proteína de soya y además de la mezcla de harinas. Esto posiblemente se debió a la capacidad de retención de agua, pensamos en ese entonces, de la proteína de soya. Y en el caso de la mezcla de harinas, al tener esa combinación de almidones con goma Santán y debido a sus propiedades espesantes y viscosizantes, posiblemente por esa razón obtuvimos una viscosidad mucho mayor que lo que es la formulación control. Con respecto al color, definitivamente ninguna de las mezclas logró simular el color de la formulación control. Sin embargo, se destaca que la mezcla de harinas que les mencioné anteriormente
fue la formulación que se acercó más, digamos, a los parámetros de color, tanto en luminosidad como en croma y en H. Se realizó el cálculo de la diferencia de color entre ambas formulaciones y se encontró una diferencia de 4.59, lo que nos indica que posiblemente estas diferencias sí sean perceptibles al ojo humano y podemos verlo efectivamente en las imágenes. Esta es la formulación con huevo y esta es la formulación que contenía la mezcla de harinas y goma santán como sustituto de huevo. Con respecto a los quequitos, hablando inicialmente de la humedad y el AW, en todos los casos, en todas las formulaciones, se encontró contenido de humedad propio de este tipo de alimentos, ya que los queques son alimentos de humedad intermedia. Por lo tanto, su contenido de humedad debe rondar desde el 18% hasta el 30%. Y aquí podemos analizar que la proteína del lactosuero fue la que más se asemejó en cuanto a humedad con respecto a la formulación control. En cuanto al volumen específico, ya que es uno de los parámetros más indispensables que se consideran al momento de escoger un sustituto de huevo, podemos ver que de manera general ninguno de los sustitutos, incluso el sustituto comercial, logra mantener las burbujas de aire dentro de la estructura. Esa propiedad es, digamos, propia de las proteínas del huevo. Y vemos que con la formulación que tenía huevo, se tuvo el mayor volumen específico. Sin embargo, dentro de los sustitutos, podemos ver que la proteína del lactosuero, la mezcla de harinas y el sustituto comercial anduvieron en rangos similares de volumen específico y fueron las formulaciones que le siguieron a la formulación control en cuanto a tamaño. Esto posiblemente se deba a las propiedades que habíamos hablado anteriormente, de que las gomas tienen o funcionan como mejoradores del volumen específico. Y en algunos estudios ya se había estudiado que la proteína de suero lácteo o como sustituto se obtiene un buen, digamos, volumen específico en los quequitos. Con respecto al color, se vieron diferencias, algo que era de esperarse, ya que como les había mencionado, la formulación con huevo contiene, digamos, un colorante natural. Entonces, eso difícilmente se logra sustituir sin incorporar un colorante en la formulación. Entonces, teníamos que con respecto a la luminosidad, la proteína del lactosuero se acercó a la formulación con huevo. Con respecto al croma, el sustituto comercial estuvo cerca. Y en el ángulo H, en realidad no hubieron muchas diferencias en este sentido. Por lo tanto, fue necesario realizar el cálculo de las diferencias de color. Y podemos ver que todas las formulaciones con sustitutos se calcularon con respecto al control. Entonces, en el caso del sustituto comercial, con respecto al control, hubo una diferencia de 5,97 y fue la menor diferencia. Vemos que con las demás formulaciones había bastante diferencia de color y aún así el sustituto comercial es una diferencia perceptible al ojo humano. Por lo tanto, el color de los quequitos con huevo se va a ver diferente que la formulación que contiene sustituto comercial de huevo. Y les traigo algunas imágenes. Esta es la formulación con huevo
Esta es la formulación con sustituto comercial y podemos ver ligeras diferencias en la miga del producto. Y los demás sustitutos, pues en realidad sí hubieron diferencias pronunciadas. Vemos, por ejemplo, el caso de los mucílagos, que al no tener o se veía una apariencia un poco más blanquecina en la miga del producto. Con respecto al perfil de textura, hubieron varias formulaciones que lograron simular la dureza de la formulación control. Y dentro de estas se destaca que la formulación con proteína de lactosuero presentó la menor dureza, es decir, eran unos queques un poco más suaves y blandos que las demás formulaciones. En cuanto a la adhesividad, teníamos diferencias pronunciadas entre las formulaciones que contenían proteína, siendo menos adhesivas que las formulaciones que contenían gomas en su formulación. Y esto es debido a la propiedad adhesiva de algunas gomas. Con respecto a la elasticidad, en realidad varias formulaciones lograron simular la elasticidad de la formulación con huevo. Finalmente, con respecto al agrado general, luego de hacer el análisis de los datos cuando se aplicó las diferentes formulaciones en el panel, se obtuvieron tres grupos o tres clústeres de consumidores. Por una parte, o en uno de los grupos, teníamos consumidores que les gustaron la mayoría de las formulaciones con sustituto y sin embargo la formulación control aparentemente no les agradó. Hubo otro grupo que sucedió lo contrario. La formulación con huevo les gustó. Algunos sustitutos no les gustaron ni les agradaron y la mayoría no les agradó. Y hubo un tercer grupo en el que les gustó la mayoría de las formulaciones, incluyendo el huevo, y o más bien, les gustaron todas las formulaciones, principalmente estas primeras 5, incluyendo la formulación con huevo. Entonces, vemos que en realidad con el consumidor nunca se sabe. Puede haber consumidores a los que les guste muchísimo un determinado sustituto y así como puede haber otros a los que los sustitutos de huevo definitivamente no les agraden. De manera general, luego de hacer el análisis del tamaño de los grupos y de las preferencias por grupo, se encontró que las formulaciones que más les gustaron a los consumidores fueron, claro, la formulación con huevo y hubieron tres sustitutos que les gustaron. El sustituto de mucílago de chía, el sustituto comercial y además la mezcla de harinas de arroz yuca y goma santán. Entonces, aquí es cuando se debe tomar la decisión. ¿Cuál es el mejor sustituto dentro de los que se evaluaron? Entonces se toma tanto la parte sensorial, la parte de agrado general, y además se debe analizar las propiedades físicas de los quequitos. Después de hacer ese análisis tanto de volumen específico, propiedades texturales y propiedades de color, se llegó a la conclusión de que de los sustitutos de huevo que se evaluaron y en las concentraciones que se utilizaron, el mejor sustituto fue la mezcla de harinas de arroz yuca y goma santán. Y vale la pena destacar que dentro de la composición fue el sustituto más parecido o que hace esa combinación de almidones con gomas como se está trabajando actualmente a nivel comercial, en los sustitutos comerciales. Ok,
Esto era lo que les quería compartir el día de hoy. Espero que les haya agradado, ¿verdad? Y que hayan conocido un poco más sobre la importancia y sobre cómo podemos sustituir el huevo en este tipo de productos. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, me presto para sus consultas. Gracias, Fanny. Chicos, Muchísimas gracias, Fanny. Muchísimas gracias, Fanny. La verdad estuvo muy La verdad estuvo muy interesante y interesante iba en lo que y enfocó su tesis. entonces, chicos, si tienen dudas, Chicos, si tienen dudas, aprovechen la oportunidad que aprovechen la tenemos, oportunidad. Fanny. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, pero les quería dejar un mensaje final, por si conocen alguna persona que si es vegana o lacto vegetariana, como hablamos, o si desafortunadamente tiene este tipo de alergias. Muchas veces la pregunta viene siendo, eh, ¿qué tan cercano es el sabor? Porque les mencioné que en realidad ese sabor y aromas que aporta el huevo a los quequitos es difícilmente sustituible. Definitivamente es uno de los retos que aún continúa en este tipo de sustituciones. Ok, Daniela nos dice que ella es vegana. Entonces, muchas veces viene surgiendo esa pregunta de ¿qué sustituto puedo utilizar? Entonces, eso depende mucho. Si usted lo que quiere, digamos, es disminuir costos, en realidad puede utilizar cualquiera de los sustitutos que se haya demostrado que tiene potencial como sustituto de huevo. ¿Por qué? Porque al no sustituirlo totalmente, aún conservamos una parte de los aromas y sabores que nos va a aportar el huevo. ¿Qué sucede en el caso de las personas lacto vegetarianas o veganas y las personas alérgicas? Ellos sí requieren una sustitución total del huevo. Entonces, en el caso de los veganos, uno de los productos, como les había mencionado, que se utilizan más a nivel casero es el banano. Y el banano contiene almidones, como bien lo sabemos, y se ha encontrado en varios estudios que tiene buenas propiedades espumantes. Entonces, debido a esto, logra incorporar de una buena manera las burbujas dentro de la mezcla para nuestros quequitos. Entonces, es una buena opción para las personas veganas. Hay algunas personas que son las lacto-vegetarianas que no consumen huevo, pero sí consumen lácteos. Entonces, en el caso de ellas, lo que les podría recomendar es también que prueben con el banano, que es un buen sustituto, o también si tienen acceso a la proteína del lactosuero. A mí en lo personal, de los sustitutos que estudié, este fue el que más me gustó. Entonces, digamos que traté de ser lo más objetiva posible para no sesgar mi estudio, pero si a mí me toca decidir entre un sustituto de huevo de los que trabajé, definitivamente me quedaría con la proteína del lactosuero. Le aporta aromas y sabores, digamos que muy ricos a la formulación libre de huevo. En el caso de las personas alérgicas, si presenta únicamente alergia al huevo, igual se le recomienda el banano o la proteína del lactosuero. Y si presenta otras alergias, digamos, simultáneas entre lácteos y huevo, definitivamente tiene que probar con otro tipo de sustitutos, como lo es el banano, o probar, por ejemplo, les había mencionado las semillas de chía, que igual se han encontrado productos con características aceptables. Y aquí sucede que también tenemos un aporte nutricional adicional con la adición
de fibra dietética en la formulación de los quequitos. Entonces, es únicamente como una observación para finalizar lo que es la presentación. Gracias, Fanny. Sí, yo me acuerdo de los quequitos de suero de leche. Sí, eran Esos mis eran los mejores. favoritos. Eran los mejores. Sí, Sí, usted lo probó. yo ayudé a hacerlos. ¿Cómo era? Te iba a preguntar con respecto a lo del banano. ¿Has visto si hay Sí, alguna diferencia que se trabaje propiamente con la pulpa del banano o si se trabaja con una harina de banano? para sustituir el huevo. Ujú. Realmente no lo he investigado, digamos, cómo lo trabajan a nivel comercial, únicamente en pequeñas panaderías, digamos, para veganos, que lo trabajan únicamente con la pulpa, con el banano. Sí, es que estaría interesante ver qué tal sería la interacción con esa harina, propiamente. Sí, sería muy bueno. Más porque tengo harina de plátano ahí. Podríamos hacer algo ahí, Fanny. Bueno, chicos, Sí, yo más me dudas que presto tengan para más sustituciones. para seguir traumándote, pecado. Ok, chicos, más preguntas que tengan, aprovechando la oportunidad. No, profe, más bien muchísimas gracias. Estuvo muy interesante la charla. Sí, Ok, igualmente no tengo dudas. Más bien, muchísimas gracias al profe y a Fanny por venir a explicarnos sobre su tema de tesis. Realmente sí estuvo muy, muy interesante. Gracias. quedamos traumados.